tiro nomás. Una, De una, ni saludarse. sin prólogo, sin seducción, nada. No entres a ese lugar, Alberto, siempre es peligroso. La dejó dando voz de Alberto, pero bueno. Claro. ¿Cómo estáis, Mirko? ¿Qué tal? Buenas tardes, Espérate, amables oyentes. espérate, se me Hay un desconecta. podcast del amigo Ernaola que se llama Amables Oyentes. Sí, ¿Ah, sí? Sí, oye, estoy tratando de arreglar un cable, no, se soltó el cable. Yo siempre lo grabo con esto, pero como que ya se pitió. Así que vamos a ver si soporta el Wi-Fi. Debería soportar. Oh, Dios mío. O sea, Ya, pero bueno. sería una buena metáfora de cómo hemos llegado a las últimas semanas antes de la elección, weón. ¿Ah? Con todos quemados. Sí, sí. No me refiero a nosotros estamos por todo lo alto, hicimos un seminario atómico el fin de semana, entregamos la encuesta prohibida a todos los aportantes, la gente lloró, gritaba, exigían en el Zoom, devuélvanme la plata. Yo que vine a toman buscar, la cabeza. yo vine a buscar Oye, pero fue tranquilidad y me han dejado una tremendo. semana distópica. Está Tuvimos que bien, traer sacerdotes para la tranquilidad. tenemos que... No, igual no, igual no, Sí. igual no. Déjenme contarle a los amables oyentes que, que cuando presentamos la encuesta el día sábado, no, en otras condiciones les habríamos, como siempre hacemos con las encuestas, que las liberamos. En este caso no es posible porque, bueno, ¿ah? Y porque es ilegal y toda la cosa, y de verdad la gente empezamos a contar. Nosotros sabíamos, obviamente, el sábado ya los resultados, lo había analizado Alberto, la conocíamos Mirko y yo. Después estuvimos con Pirincho, con Axel Callis también analizándola, y sabíamos que, bueno, que venía distópica, ¿ah? Para ponerle concepto. Entonces dijimos, y mucha gente pensaba que estábamos bromeando, que estábamos preparando la escena para después decir, no, el niño árbol, le faltan 3 puntos para ganar en primera vuelta. Y nada de eso sucedió en nuestra encuesta No. y en ninguna encuesta. Así que nada, en fin, la gente lloró. Ya que las encuestas son el momento independiente de la encuesta, todas te están pintando hace rato un panorama más o menos similar. Sí, Si dais, en este escenario, con estos números, si dais unos números más arriba acá, son unos números más a Boric, no es tan relevante. Lo central es que todas son consistentes con el lejos de la foto, con una foto tomada de lejos. En el acercamiento van muy cambiando algunas cosas, pero en eso las encuestas son consistentes cuando en grupo se dibujan que más o menos hay una cosa que es similar, ¿no? Hay dos escapados que están diferenciados por márgenes menores y van así, ¿no? Y también hay diferencia en el número Parisi, pero bueno, para la sí, anécdota. sí. Sí, solo decir en términos, tema fome, en el tema de la encuesta propiamente tal, que en esta cosa mecánica, que no lo es y cada vez menos lo es, pero bueno, llevándolo a eso, uno podría entender que hay 4 candidaturas en la lógica clivaje que puso el propio José Antonio Cast en los últimos días, instalado en la lógica dictadura-democracia, podríamos decir que es 4 contra 3. Estoy tirando Parisi a la derecha porque con él sin tarea fuera está. En ese sentido, sí, esos márgenes, si Parisi saca un 5, un 8, un 10, si Artés saca un 1, un 2, un 3 y todas esas cosas, pueden hacer diferencia porque una cosa es, lo estoy pensando directamente así, ante el temor de Kast, que comparte probablemente gran parte de quienes escuchan y ven la cosa nuestra. Pero pasa que una cosa es lo que saquen Boric y Kast, suponiendo que ambos son los que pasan a segunda vuelta, y un primer ejercicio, insisto, muy mecánico, por una primera entrada, es ver cuánto suma en el lado de la derecha Kast, Yo Parisi y me Sichel. resisto a sumar a Parisi para allá. Me parece que es Ya. como forzado, es ¿Sí? O sea, distinto. 3 cuartos para allá, un cuarto para el otro lado. No se suma mecánico. Pero, Eso está en pero, el factorial, eso está medido en la medición del Sí, factorial, está ¿no? más o menos claro, ha sido consistente en el tiempo que hay un transvasije, pero que es un transvasije que efectivamente yo creo que incluso... Lo que pasa es que, a ver, el factorial nos explica una cosa que está súper interesante, que es el tema de la... En el fondo, el bicho que viene contaminando la escena sigue su curso, eso es interesante. O sea, el bicho del malestar, el bicho de la antiinstitucionalidad, el bicho de la anomia,
el bicho ha tenido mutaciones, algunas se han politizado, otros ha tenido salidas esperanzadoras, otros ha tenido salidas al mismo tiempo distópicas y utópicas, pero hay un pedazo del bicho que sigue avanzando en la misma dirección en la que iba desde el día 1, y ya no es el Chino Ríos, que no está ni ahí, sino que ahora hay odio. Ya no es apoliticismo, es antipoliticismo. Entonces, de los tres factores principales del sistema, hay uno que es antipolítica. Entonces, cuando tú tienes ese factor, que es el factor del centro, o sea, el centro político no existe. El centro político no es la DC. El centro político es odio. Y en ese odio, entonces, Parisi es el alma de la época. Por eso Parisi, sin campaña, puede sacar lo que quiera, porque en el fondo es el alma de ese fragmento de la época, de ese pedacito. Déjame decir si estoy de acuerdo. Es una posible expresión del alma de la época. Es una posible expresión. Pero es la expresión que hoy día está menos confusa, ¿me entiendes? Porque toda la otra, claro, porque la otra expresión, sí, porque la otra expresión, que es la expresión está en confusión, la utopía y la distopía siguen hermanadas en una especie de orgía tanática en la cual nadie sabe dónde termina esa relación. ¿Ya? El estallido fue una gran orgía erótica y tanática al mismo tiempo. Entonces, ahora, en medio de esa dificultad, sí, resulta bastante evidente que la bandera contra los partidos políticos, que había dejado la lista del pueblo y otros como independientes no neutrales en la convencional, quedó tirada y Parisi recogió un poco de eso. ¿Ah? Entonces, el éxito de la lista del pueblo es gente organizada, ¿no? Al margen de los partidos políticos. En ese minuto fue grito y plato, tanto que estuvo medido y por algo los partidos buscaron gente, gente independiente que pudieran meter dentro de las listas de los partidos. Los partidos estaban súper conscientes y fue tan fuerte el batatazo independientes de partidos dentro de la convención, ¿no? Que los partidos se cerraron y dijeron, no, o sea, esto no pasarán. Si abrimos esta compuerta para el Congreso, sin requisito el solo hecho de poder presentar listas independientes en igualdad de condiciones con la de partido, estamos liquidados. Y por eso se cerró esa ventana. Y entonces París surfea exitosamente sobre esa ola, que podría surfear cualquiera, desde cualquier lugar en la medida en que no tenga partido, o que tenga la capacidad de ponerle a su partido como un partido antipartidos. Eso es el partido de la gente, porque se había armado ese boliche. Lo tenía armadito. Contémosle, de hecho, Si no podría jugar, si no estaría inscrito Lorenzini, por ejemplo. Contémosle y otros. A la gente que está viendo, que está escuchando este podcast, que en el seminario que hicimos el fin de semana, el primer día nos dedicamos a analizar la franja. Nos dividimos la franja, la analizamos y después hicimos incluso un cierre, analizándola bastante así en detalle, digamos, sin latear, pero le dedicamos 30, 40 minutos a cada uno de los 7 candidatos y candidatas. Y después hicimos y a todos por igual. Sí, a todos por igual y toda la cosa. Y después, por decirlo así, votamos en un ejercicio de conversatorio posterior. Votamos, Mirko, Alberto y yo, cuál era la que nos parecía la mejor, la peor, etc. Y los tres coincidimos, a nivel de fenómeno, que la mejor es la de Parisi, ¿no? que tiene el contrasentido, que por una parte uno dice, mira, tú ves la franja de Parisi y te sangran los ojos, claro, pero tú ves la una porquería Parisi, en muchos sentidos, pero es la mejor. Es una porquería en muchos aspectos, pero... Sí, o sea, es una hamburguesa del McDonald's, aunque veas el documental y te cuentes cómo matan a las vacas. Igual sigue siendo... Pero claro, es buena en términos que está construida para apretar la tecla correcta que te permite ganar votantes. Sí, sí. A mí me interesa mucho, de repente uno le pone mucho foco, Parisi va a salir entre tercero y quinto, ¿ya? Eso es lo que está jugando. Tendrá un piso de 6 y tendrá un techo de 12, visto lo visto, no sé, estamos ahí. Por lo tanto, no, yo creo que no, yo creo que sobre 10 es imposible. Pero estoy abriendo toda la configuración, porque en el fondo no. O sea, pero bueno, ok, está bien, achica la brecha, estoy de acuerdo.
lo que quiero decir es, incluso por eso mismo, ¿por qué de repente uno puede estar hablando mucho por París? Y bueno, primero porque es un factor, quizás el factor menos obvio, de dónde podrían ir esos votantes y toda la cosa. Pero además también Va a por ser eso, decisivo, va a y ser por el, súper decisivo. pero y por el signo de los tiempos, es lo que tú partes diciendo, Alberto. Sí, yo creo que eso es lo interesante, yo creo que por eso a veces, sin ponernos de acuerdo, en el análisis tendemos, digamos, como a caer o a llevar el tema a estas cosas que están como en los márgenes, pero que de alguna manera te muestran estos temas de las contradicciones de época. Cuando parafraseamos 500 veces a Gramsci, entonces, bueno, aquí tú tienes, ¿cachai? Tú traes exactamente de qué se trata y aparece la contradicción que yo creo que es altamente compleja y altamente sorpresiva para todo un mundo grande que no puede creer el crecimiento de Kast, que no puede creer cómo se empieza a configurar esto, porque dicen, oye, pero si lo de la convención fue hace 4 meses atrás, las elecciones, no sé qué. O sea, bueno, es parte de la complejidad de este análisis que yo creo que a nosotros también, por supuesto, que nos sorprende y que nos obliga nuevamente a ir a mirar los fenómenos que muchas veces están en los márgenes y que uno podría perfectamente y equivocadamente saltárselos por ridículos, por estridentes. ¿Cachai? No, y ojo, que la facilidad de crecimiento de Kast, porque una cosa es el problema político, efectivamente hay un problema político de que se cae Sichel, se van los votos donde él, pero la facilidad de crecimiento probablemente tenga un porcentaje de la explicación en ese resorte que él también puede tocar. Él también toca el resorte antipoliticismo. Él también juega ese partido y lo juega bien. Eh, el, Mientras todos los demás, incluyendo los disidentes, qué sé yo, empezaron a tocan teclas distintas. O sea, por ejemplo, es interesante, pero por ejemplo, Artés nunca se enteró de cómo lo veían. La gente lo ve como un antisistema. Si él hubiese entendido que tenía que ser un antisistema y no tener un discurso de militantes, ¿ya? Habría sido muy distinto. Habría crecido Habría muchísimo. logrado multiplicar bastante más. Absolutamente. Absolutamente, porque era cosa de no de repetir las mismas consignas de siempre, era cosa de salir de allí. Bueno, creo que en ese sentido, ahora, es interesante también lo que hemos visto, por ejemplo, lo que no alcanzamos a entregar, que lo podemos entregar ahora porque las encuestas están prohibidas, pero no están prohibidos los datos que no tengan. Aquí tenemos, por ejemplo, Va a ser un esto. cuadro que no se ve nada, te lo puedo asegurar. No, ahí Con letra está. 8.5. No, 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 mira. Aquí Pero tengo que está. darte ¿Se permiso. acuerdan que hemos estado haciendo los modelitos para definir qué tema es el que está explicando más De la los votación cuatro. en general, de ¿De los cualquiera, cuatro? de Ya. todos, porque ahora medimos a todos con todos los atributos, me refiero. Siempre los medíamos a todos con algunos atributos, los más pequeños, ahora medimos a todos con todos los atributos. Y, y en este contexto, a medida que se acercó la elección, la ética que tenía al principio, ¿se acuerdan? Un cuarto, dejó paso a un cuarto de toda la explicación a la propuesta para el país. O sea, estas son las semanas donde la gente está evaluando, digamos, ya como pero esta cuestión ya va para presidente. ¿Ya? Entonces, veamos, no si me cae bien, no me cae mal. Igual está el que te cae bien o no te cae mal, es solo un 25%, pero también un 25% es bastante. Y la capacidad de empatizar son tanto los problemas que usted tiene o como los problemas del país, entre los dos hacen más del 20%. O sea, de hecho, hacen 28%, las dos formas de empatía. Y la confiabilidad ética se queda en un 15%. Entonces, ya tenemos una estructura, la calidad de los equipos importa, la calidad de la experiencia como profesional también importa, o sea, ahí hay un conjunto de elementos que son los que están explicando la votación. Y en ese sentido, creo que es importante asumir y comprender que, que, que nosotros estamos parados sobre un escenario que ha ido mutando. Hay algunas cosas mucho, en otras no tanto, lo estuvimos viendo también en el seminario, en algunas cosas no cambia tanto, pero en algunas cosas ha cambiado mucho. Y de alguna manera, la forma específica de la crisis también ha mutado. O sea, de alguna manera como que la gente dijo, ok, yo estoy en realidad enojado por esto en específico, y recortó. ¿Ya? Pero esto no significa necesariamente que estoy enojado con esto también. Eso le abre una puerta a la derecha. Eso le abre una puerta a la derecha que Kast ha sabido ocupar muy bien, porque como hemos dicho acá, se le ha atacado muy poco por el punto débil.
el punto débil de Kass no son los derechos humanos. No porque Kass no tenga un punto débil en los derechos humanos, lo tiene. Es porque, y esto es una noticia mala para toda la gente en todo el mundo, los derechos humanos son muy poco vinculantes a voto. Muy poco. Entonces, es triste, pero es cierto. En cambio, lo que sí es vinculante a voto es el modelo económico. Es triste Y la aquí, verdad. ahí está. Bueno, por eso Pinochet, ¿cuándo cae? ¿Cuándo cae su imagen? Rix. Por cogotero, digamos. Por cogotero. ¿Ah? Claro. No, o sea, son otras las variables que mueven Bueno, ese tipo de y Piñera elementos. también, y todo, digamos. Somos en ese Y sentido ¿sabes probablemente una de las qué? sociedades Pero más notablemente No, neoliberales. no, es global, es global. Sí, es global. pero algunos países Es que más. Yo creo además, que... fíjate lo que voy a decir una cosa terrible, pero tiene alguna lógica histórica. O sea, la única función de la política durante muchos milenios era acumular poder usando la violencia. No tiene nada de raro. Es muy nuevo meterle así como, tratemos de enganchar esto con una estructura ética mínima. Es muy nuevo. Entonces, objetivamente, es una cosa que está ahí, como que la historia nos dice, mira, supéralo. ¿Ah? No pasa nada. Tiene apenas 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No es nada, no es nada. Entonces, es una presión histórica muy, muy fuerte. Pero bueno, pero claro, ha avanzado, en fin, pero está ahí. Lo cierto es que igual me dimos personajes históricos, debemos decir. Primo de Rivera, por ejemplo, empata con Miguel Hernández. ¿Ya? No, pero muy Eso, sutil. Muy sutil. Eso no lo, Yo eso te... no lo No, entiende no, no, no. nadie, No, no, no. Yo te diría que la zanja está 3 décimas arriba del árbol. Hay no, un árbol que está cada vez más sauce, ¿ah? Que tiene un 31,7 y hay una zanja que la gente ¿cuál valora en un era? 32%. ¿Cuál era? Dentro del fascismo hubo un personaje sofisticado, muy sofisticado, muy interesante además, ¿ya? Que tuvo un Ya gobierno empezamos. chiquitito, cortito, Ya empezamos con la muy historia de interesante, España. ¿ya? Y que era Primo de Rivera, que era el fundador de la Falange, o sea, el Sí, fundador de lo que es después la democracia cristiana. sí. Bueno, ese Ya, personaje que era pero muy hagamos, sofisticado. Alberto, hagámoslo didáctico. ¿Cuántas veces más tenemos que hablar de este tema? Tú sabes que yo hace unas semanas atrás estaba acompañando a mi madre que se operó muy exitosamente en la FALP, en la Fundación Arturo López Pérez, y estaba sentado esperando que, de hecho, la iba a buscar, esperando ahí, y después al rato había un guardia ahí, estaba un guardia ahí a la salida como de las hospitalizaciones. Ya, qué sé yo, no sé qué, ya, habíamos interactuado un par de veces, y de repente se me acerca y me dice, porque yo todo el rato con la mascarilla, me dice, usted es don Darío Quiroga, ¿cierto? Me dice, soy seguidor de la Cosa Nostra, permanentemente, con mi señora, lo vemos siempre, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y me dice saludos a don Alberto, a Mirko, me encanta, y no sé qué, lo vemos siempre, no sé qué. Ya, se fue, pues, yo le agradecí, no sé qué. Y vuelve como a los 5 minutos, me dice, porque yo seguía ahí, o más, no sé, a los 15 minutos, me dice, oye, ¿sabes qué? Déjeme decirle una pura cosa, me dice. Yo trabajo acá, Héctor se llama, no me acuerdo el apellido, don Héctor, que trabaja en la FALP, y me dice, yo cursé hasta segundo medio, ¿ya? Soy guardia, trabajo en esto, no sé qué. Y me encanta, me dice. Pero a veces utilizan palabras que yo no entiendo, me dice. Así que dígale a don Alberto y dígale a don Mirko que nosotros también escuchamos. Así que esto fue hace como un mes atrás, se me había olvidado comentarlo, así que lo digo ahora en el árbol y la zanja. ¿Ah? No te pongáis Mientras sofisticado. el 98% de las palabras se entiendan, el 2% constitucional queda reservado y uno corre a buscarlo en el diccionario o al computador y aprende algo. Entonces, Muy bien, fantástico, muy bien. Héctor. Le mandamos Bueno, vamos a saludos tratar de Eh, ser vamos a tratar de ser súper pedagógico entonces en este y podcast. no vamos a decir garabato. Ah, no, si no. Ah, no, si no. Mirko. no, Oye, yo solo decía que es Allá. interesante porque puse un ejemplo bonito, porque Primo de Rivera, Sí. ¿ya? Era el político del fascismo, el político, el serio, el inteligente, No el idiota de ponderado. Franco. No el idiota de Franco. De hecho, se retiró del gobierno pero por mal gusto. Dijo, estos gallos no tienen gusto. O sea, es como una cosa, se fue. ¿Ya? Todo el todo el fascismo se fue con el fascismo así partidista. Pero lo interesante es que Miguel Hernández, que era el poeta, ¿ya?
una de las razones por la que lo meten preso es como supuesto autor del homicidio de Primo de Rivera. Una cosa absurda, o sea, una cosa delirante. ¿Ya? Entonces, como uno de nuestros candidatos se las da de poeta, entonces me pareció que era interesante vincular ambos nombres en la No, historia. está muy elegante. ¿Te puedo hacer una pregunta, Mirko? Como canta Janet, corazón de poeta. Corazón de poeta, si lo tiene Mira, Corazón de poeta. este podcast se libera en Spotify hoy lunes, tipo 20 horas, un poquito antes, y el estreno en YouTube a las 22. La mayoría de la gente lo empieza a ver en YouTube, etc. Por lo tanto, va a salir cuando ya haya terminado el debate presidencial, que en un par de horas más. Entonces te pregunto yo, Mirko, haciendo como un ejercicio, una ficción, como que estuviéramos prácticamente ¿Cómo en estuvo vivo a el las debate? 22. ¿Ah? ¿Cómo estuvo el debate? Preguntémosle cómo estuvo el ¿Cómo debate. estuvo el debate, Mirko? ¿Sirvió de algo el debate? ¿Movió la aguja en algún sentido el debate? ¿Alguien se fue a la chucha con el debate? Yo creo que tendríamos que hacer otro podcast para analizar el debate. Pero, Así va a ser serio. pero no, pues no seamos serios, pues juega. Hay bueno, tú sabes que hay un famoso caso de un periodista que era de los fundadores del Clinic. Estoy tratando de recordar su nombre. Guillermo, voy a buscarlo en Google acá, Ya. que famoso por su gran pluma, su sentido del humor, eh, y él partió haciendo eh, eh, espectáculos en la tercera. Ah, ya, me Y imagino para dónde va. entonces, Ya. ¿ah? Me imagino para dónde va la Y wea. entonces le tocaba el Festival de Festival de Viña, Viña, que el terminaba a la hora festival, del cohete. y terminaba la hora del cohete. Entonces el director de entonces, con de la tercera, entonces le dice, ya, prepárate la crónica sobre esto y actuaba, no sé, ponte tú, Buddy Richard. ¿Ah? Y entonces el bueno escribió su crónica y la mandó antes de que saliera Buddy Richard diciendo, Me este encanta. weón que actúa siempre, Guillermo Hidalgo. Guillermo Hidalgo, ya. Así, famoso guatón Guillermo Hidalgo. Y bueno, el diario se fue con la crónica y resulta que no cantó a Buddy Richard. No sé qué weá pasó que... ¿ah? Qué horror, weón. No, deberíamos hacer un premio Guillermo Hidalgo, porque esos son los que da de verdad, po, weón. ¿Ah? Esos Claro, son los de muy, verdad. Hidalgo era muy, muy querido. Sí. Es un mito en el mundo periodístico de Liguria de finales de los 90, comienzos de los 2000, Qué ¿no? bueno. Porque además creo que escribía, ¿cómo se llama? Uno de estos personajes de la mejor época del Clinic, ¿cómo se llama? Este que era facho, po, weón. Ya lo tengo en la punta de la lengua, pero no me voy a acordar. Ya, justo aquí estoy leyendo una crónica que hace Titán Nascimento, Sí, era uno de los, y el otro era Chupete Aldunate, el chupete al Dunate. ese. Sí. ¿Ah? Bueno, en fin, así que no quiero someterme, nunca cantó a Richard, el día siguiente obviamente tuvieron que despedir a Hidalgo porque eso no se hace, pues, no. Necesitamos una cabeza. En la tercera se aparecía criticando una actuación que no se dio. La wea. Bueno, nuestro reconocimiento, porque de alguna manera lo que hizo fue un gesto sociológico, po. Eso fue lo que hizo. ¿Ah? Claro. Una acción de arte. Una acción de arte. Ya. Sí. No, vamos a ver, yo creo que vamos a ver si el debate construye un hecho político o no. A mi juicio, el debate previo a la elección de la primaria entre Jaude y Boric fue decisivo para que se creara un clima, un efecto manada para ir a votar por Boric para que no saliera Jaude. Tengo la sensación. Y entonces hay que estar atentos, porque además este es un debate en horario de debate, además, a las 8, el único Interesante. que a las 8. A mí, sin embargo, me gustaría comentar el contexto de la encuesta, porque más allá de la lámina de ganadores y perdedores, que es nuestra tecla neoliberal, como chilenos hijos del modelo neoliberal, quien gana y quien pierde, a eso se reduce la política, ¿no? Un concurso, como tener club de fútbol o Sí, cualquier pues, tipo de, reality, ese reality. de reality, claro, es que la encuesta confirma muy claramente en las preguntas no electorales propiamente tal, que hay un momento que es conservador en varias
de la, de la preguntas, las respuestas son mayoritariamente más conservadoras que lo que habitualmente venían siendo. Eso es lo que yo entendí de la interpretación que hizo Alberto, de la lectura que hizo Alberto. Y eso no, de alguna manera confirma la tesis de que el estallido se acabó, eh, y de que estamos en una retalía de la ola, ¿no? La ola fue fuerte, golpeó, pegó en la playa, y naturalmente el movimiento de la ola, que después que pega y viene y deja la crema, se retrotrae, ¿no? Se va para adentro de nuevo. A veces toma fuerza y después viene de nuevo, pero nunca es lineal. Por eso que la historia avanza, pero no avanza de manera lógica, y son dos pasos para adelante y uno para atrás. Y yo creo que ocurre por sincronía nomás o casualidad, que la elección ocurre en este momento más conservador. Yo creo que eso es lo relevante. Un momento conservador que también va a pasar, ¿ah? Porque todos los momentos pasan. Uno podría naturalmente decir, esto a propósito de toda la gente que nos decía, oye, pero ¿cómo que se acabó el estallido? Pero Alberto, dile a Mirko, que discute a Mirko, demuestra a Mirko que nos acabó el estallido, le decían en Twitter a esta gente Sí, con una proyección de deseo de escuchar que no, que el carrete continúa permanentemente. Y no leyeron el libro. Entonces, claro. claro, ¿ah? Y entonces es natural, ¿ah? No está ocurriendo nada anómalo, ¿ah? Entonces, CAS no es anómalo, es natural, si queremos entender que en este momento la sensibilidad es conservadora, a conservar. ¿Por qué? Justamente porque lo que se movió fue mucho, ¿ah? El árbol, la sociedad, voy a poner a Boric el árbol igualándolo con la sociedad, se movió para todos lados y se movió mucho. Entonces el movimiento fue tan inusual y tan fuerte que la gente, mucha gente, mucho electorado no tradicionalmente politizado, por cierto, no el rojerío, ¿no? Que quiere parar un rato, decir, ¿sabes qué? Estuvo bien que se moviera, pero ahora paremos, en este minuto paremos. Y entonces la candidatura de Boric, porque esto a mi juicio es lo otro importante, los números nos mostraban que respecto de nuestra propia encuesta anterior, ¿no? Kass sube, ¿no? Y Mm. Boric baja. Son tendencias y esos son importantes de consignar. Cuando es la Nos misma viene diciendo encuesta, además. que, claro, hay en torno a la campaña de Boric un algo que no está cuajando. ¿Ah? Hoy día en la noche puede cambiar en el debate, se puede traspapelar. Si ustedes me hacen apostar quién gana la elección, yo creo que la elección la gana Gabriel, la segunda vuelta la gana Gabriel Boric, Sí, por una serie de razones que no es del caso analizar ahora, pero este momento, ¿no? Es este momento conservador en que la gente quiere parar un poco, ¿ah? Porque mucha está asustada de tanto movimiento, sobre todo la gente de mayor edad, porque está el trauma del 73, por una serie de cosas, etcétera, ¿no? Y entonces ahí, de ahí está bebiendo, de ese pozo está bebiendo José Antonio Kast, porque él está diciendo orden, vamos a ordenar. ¿Ah? Esto está un poco salido de las manos en distintas dimensiones, cada uno lo puede interpretar de la manera que quiere o en el registro que quiera. Basta con partir viendo los matinales en la mañana y darse cuenta que el tema de la delincuencia en términos de percepciones es muy poderoso. ¿Ah? Da la sensación de que no hay Estado en función de control de la delincuencia, del narco y esa serie de fenómenos literalmente. Por cierto que no es así, pero lo que importan en este tiempo son las percepciones, no las realidades, ¿no? mm, Y entonces ocurre que hay un público o hay un mundo, del lado de Boric que no cacha eso, porque quiere continuar el carrete fue bueno, fue toda la noche, compadre, partió en la previa a las 10 de la noche en la Fuente de Soda, después vino la fiesta con Tuti, el after hour y terminaron en el mercado. Y en el mercado es el momento en que se elige y se asume la convención. ¿No? No puede terminar mejor el carrete que cuando termina en el mercado, la convención. Todo se sacraliza con esto. Puta, la noche buena, ocurrió de todo y terminamos como corresponde. Su baila marina, ¿cómo se llama? Su mariscal frío con vinito blanco, está bueno.
Ese es el momento en que se instala la convención y naturalmente se tiene que acabar ahí, y de ahí te vayas a dormir. Y después Pero te vas a hay un trabajar. grupo, pero está el grupo, no a dormir o a trabajar, depende, porque ya quedaste contento, alegre, conseguiste mucho. ¿Ah? Pero hay un grupo que dice, no, nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa hasta el fin de semana. Porque si no, no vale. Y a todos les ha tocado, ¿o no? Yo siempre decía ¿Ah? que no, weón. Siempre he sido fome. Entonces, ese es el Y alguno Rogelio, termina ahogado o casi ahogado. Bueno, ese es el Rogelio que quiere seguir en carrete. Entonces, la gente dice, oye, pero si ya lo pasamos bien, paremos un rato, ¿qué más? Y hay suficiente mambo, y que hay dos o tres. Dicen, no, bueno, no, ustedes son de mentira. Nosotros somos de verdad. Nos fuimos a la playa con todo el fin de semana. ¿Ah? Recomiendo a propósito el libro La patrulla de Stalingrado, Radomiro Spotorno, ¿no? Que habla de manera magistral, en chileno, muy bien narrado de esas desventuras de amigos nocturnas, ¿no? Entre Club de Toby. Y entonces en eso estamos, po. O sea, lo decía Axel que allí, ¿no? El otro día. Nos vamos, seguimos en la playa, y si hay que morirse carreteando, nos morimos carreteando, en la convencional Elsa Labraña, gritándole, ¿no? A la funcionaria del Tricel que está pidiendo ordenar la convención para partir. El país en ese minuto quiere que la convención parta, que ha costado mucho llegar hasta acá, que tener una nueva constitución y partirlo es un momento importante. Y entonces la convencional dice, los presos de la revuelta, y no partimos. Y el país ve eso y dice, a ver, pero si bueno, costó mucho llegar hasta acá, por sentido de responsabilidad, no partimos, y no partimos, que nos vamos a la playa y sigue el carrete. Basta. La gente está diciendo basta, ese es el voto Kast. Basta. Basta por ahora, no es basta para siempre. Después pensemos si, ok, pero por ahora bajemos. Es que hay mucho abuso y los poderosos de siempre y el duopolio. Y cállense un ratito, ¿ya? Porque si no, hay un riesgo. El riesgo de gas es, a mi juicio, el único relevante. No hay más riesgo real, ¿no? Pitearse el desayuno en el mercado, que es la Sí, pues, convención. va por la convención. Va por la convención, porque acá si un Sí, político hay. Y desde el gobierno tiene la capacidad de bloquear, ¿no? Y explotar las debilidades de esta cuestión. Y eso es lo que, para mi juicio, es más relevante de la candidatura de Boric o del voto Boric, que es un voto por cuidar, ¿no? Lo nuevo, porque si no nos quedamos en pelota. Entonces, el momento de todos calladitos, ordenaditos para la casa. Después seguimos el carrete. Lo ahora, traté de poner con ese ejemplo para que está muy bueno. el señor de la Fundación López Pérez lo entienda. Yo creo que lo entendió. el, El octubrismo está puso en riesgo fuertemente el octubre. sí, Y eso es así, o sea, porque no entiende que, voy a decir una cosa que es dura, entra en fase de análisis tipo Piñera, o sea, un análisis pornográfico. Cree que lo único importante es la toma de la escena fundamental que está ocurriendo y no entiende qué es lo que rodea la escena y que le da sentido a la escena. Lo que le da sentido a octubre no es la quema del metro, es que las viejitas miren la quema del metro y digan estoy de acuerdo. Eso es octubre, no es la quema. Entonces la legitimidad es el valor central de todo este escenario. Y en ese contexto lo que decía Mirko en la encuesta es que efectivamente nosotros vemos que, vamos a decirlo así, parece, ojo, todavía son primeros atisbos, pero si uno tuviera que construir la hipótesis para seguir investigando parece ser que aquellos valores relacionados con el emprendimiento no se van para la casa. Que aquellos valores relacionados con el crecimiento económico, obviamente, no se van para la casa, como creyó Jadwe en un momento que empezó con el decrecimiento. Y lo que pasa es que de alguna manera viene algo que pasó en las religiones y que ha pasado en la política de una manera más invisible, pero que ha costado asumirlo. Hay dos formas de organizar un conjunto de elecciones. Una es cuando uno llega a un lugar y uno tiene que
someterse a un menú establecido. ¿Ya? ¿Usted quiere el menú o quiere la carta? Por 10 lucas tiene el menú. El menú es esto, 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 esto y esto. O quiere la carta. Usted me dice. La religión originalmente era un menú. Uno podía llegar y decir, como los herejes de la Edad Media eran cristianos. Eran todos cristianos. Tenían diferencias mínimas. El que no creía que Cristo tal cosa, el que no creía que la Virgen tal cosa. Eso eran las grandes herejías. O sea, era cualquier tontería. Bueno, eso era porque había un menú establecido. Las religiones en finales del siglo XX, desde el año 55, más o menos 60 para adelante, se empieza a detectar que la gente empieza a tomar lo que llaman los sociólogos religiones a la carta. Es decir, yo sí creo en Cristo, no me interesa la iglesia, me quedo con Cristo, le agrego un poco de hinduismo o budismo a partir de ciertas cosas, hago prácticas, qué sé yo, de respiración, de meditación, asociadas a otras culturas, me veo el tarot, asociado a la cábala práctica, en fin, hago un crisol, tomo distintos juegos de lenguaje y armo mi propia cena. Bueno, eso en política ha sido menos claro, menos evidente, pero ha ocurrido. Pero de alguna manera parece que esto nos está diciendo, ¿saben qué? El cambio de modelo no viene así como decir simplemente ahora es todo lo contrario. No es la forma del péndulo que se va para el otro lado. Hay pedazos del péndulo que se devuelven, evidentemente. Pero de repente hay otras cosas que se recortan y dicen, no, no, esto no lo podemos perder. Esa ingeniería, que podría ser la ingeniería de alguien moderado, la gente no la quiere con moderación en todo caso. La quiere con rabia porque hay odio en el sistema, hermano. Entonces es una cosa rara, es como, compórtese articulando cosas, pero no lo haga desde el amor. Hágalo desde el odio profundo, porque así me interpreta. Entonces es muy complicado este esquema. Pero efectivamente parece tener sentido que gran parte del análisis va a tener que ser bastante más fino. Ahora yo creo, El o sea, otro lo que día en no sé el qué, chat, cuando estábamos presentando la encuesta, había un monicaco que ponía fin del capitalismo y nada menos. Eso es, po. ¿Ah? eso es, Eso está, eso bueno, está, el menú Estás en completo, nuestro pásame el menú seminario, completo. igual te queremos. está, Y yo, eso y yo estaré de está acuerdo con el jalado fin del capitalismo. eso está jalado en el octubrismo, ¿cachai? No, sí, a ver, pero ahora, para mí lo interesante en todo caso es que finalmente la confusión está por todas partes. O sea, yo hoy día no me imagino, yo no creo que ni Kast ni Boric, por decirlo así, van a meter una pelota en el ángulo. No los veo haciendo eso. Yo veo Kast, curiosamente, lo último que vi de él durante el fin de semana, me pareció ansioso. ¿Ya? Me pareció con el mismo pavor con que cualquiera enfrenta ir puntero, aunque sea por muy poquito. Cuando tú no estás acostumbrado a ser puntero. No eres el Real Madrid, el Barcelona, digamos. El Colo-Colo. O el Colo. Sí, es verdad. Entonces, no estás acostumbrado y te molesta un poco. Entonces, eso está pasando. Ahora, yo también creo, o sea, veo señales en el mundo de la derecha que a mí me llaman la atención. Si bien Kast, finalmente todos se alinearon con Kast, formalmente, mi impresión es que hay ciertos sectores, inclusive dentro del mismo gobierno, aunque le hicieron varios favores y todo, pero inclusive dentro del mismo gobierno, que no quieren que gane, no quieren nada que gane. Y no debería extrañarnos que a pocos días de la elección, pero a poquísimos días de la elección, haya algo que no parezca fuego amigo, pero que sea fuego amigo, que venga de ese mundo, que sería hoy día lo único que podría pegarle más o menos fuerte, en realidad, porque da la impresión de que ahí hay un ambiente.
que se ha ido fraguando. Está reivindicando los cómplices pasivos. Claro, Pasivos y claro, activos. claro. ¿No? Y eso Y está haciendo además, Kast, no sé, la derecha a un mundo que ha transitado y yo desde creo que ahí, pues ha hecho un camino. pensémoslo en forma de Piñera. No sé nada sobre Piñera, pero pensémoslo en forma de Piñera. Piñera confía en que Kast le va a cuidar la inmunidad si sale. O sea, yo Piñera no veo a Kast cuidando la inmunidad. Aunque no creo que eso sea un factor que mueva. O sea, porque la pregunta es qué mueve Piñera. No, yo más bien creo en la No, mirada. No, yo más bien, independiente de cuán sincero fue o no, es volver a recordar la entrevista hace un mes atrás de Nicolás Ibáñez, ¿cachai? Es más bien como las élites empresariales, entendiendo el mundo que viene y viendo qué en realidad es lo que necesitan como dique de contención. Y es probable que justamente, parafraseando la clásica dique de contención que uno dice desde la izquierda hacia ponerlo en el centro, el dique de contención para ellos es un gobierno, como puede ser el de Gabriel, muy debilitado, porque cualquier gobierno va a ser debilitado, y por lo tanto sin Y desde ahí disponibilidad. saltaría Kast, eso tiene un Sí, claro, sentido estratégico. o algo más interesante o lo que sea, pero yo creo que, claro, por ahí puede haber alguna cosa de los fácticos. sí, Pero sí, claro, lo la que pasa es semana que pasada Kast tropezó por primera vez, comete un error no forzado con el tema de los Y prisioneros en dictadura. siempre con Y claro, corresponsal extranjero, en general, es un bueno, clásico, porque es distinto el ambiente, po. es un, pero bien clásico, hay tres, cuatro Muy casos probablemente hoy notables. día, justamente por lo mismo, los colegas chilenos tratarán de resarcirse, apretándolo debidamente con ese tema, y vamos a ver, vamos a ver cómo sale de ahí. Finalmente, Nicaragua se volvió un boomerang. Iba hacia Gabriel y se volvió hacia Kast, ¿no? Instalándolo en un clivaje donde ya está claro el resultado, en el clivaje de dictadura-democracia, el resultado electoral ya está claro, ¿no? Se vuelve inelegible para un voto de mayores de edad que estaban dispuestos a votar Kast ya en la lógica exceso de cambio versus orden, pero en este otro no, po. En este otro se les pone cuesta arriba. Ese voto que ya iba para allá, y digo, no. Y es el voto que se juega estos días, pues, ¿no? ahora, es que eso que planteó Darío a mí me convoca a una cosa que a mí me parece la más fascinante del sustrato último, o sea, no estoy hablando de la cosa espectacular, pero me parece fascinante lo siguiente. En el fondo, en la derecha se están disputando dos grandes, eh, dos grandes formas estratégicas de afrontar una debilidad que todos entienden como común. La derecha, para la gente de izquierda que probablemente no lo sabe, la derecha evaluó el 2011 con cierta seriedad, con cierta seriedad. Pareciera que no, porque no querían hacer los cambios, no, pero lo lograron con cierta seriedad. Ellos lo que vieron fue lo siguiente. Vieron que había habido un triunfo intelectual de la izquierda que era inesperado para ellos. La derecha había Finalmente. tenido un triunfo intelectual muy fuerte durante mucho, mucho tiempo, y de repente la izquierda, desde los márgenes, logra un triunfo intelectual. Ese triunfo intelectual, ellos detectan, proviene de las universidades públicas, y hay que ser capaz de disputarle terreno. Meten plata en el sistema. Le meten 50 millones de dólares de fondo de inversión al Centro de Estudios Públicos, le meten plata a los Axel Kaiser, a los Pablo Ortúzar, no sé si a Daniel Mansuy le metieron plata, no tengo idea, pero a los otros sí sé. Y metieron plata para que se hiciera lo que había que hacer, en forma de pasta base, o en forma de ciencia, o en forma de medios de comunicación, o todas las cosas juntas. Recordemos que hasta salió una especie de clinic de derecha, ¿se acuerdan? De la G verde o algo así, una cosa fomísima, pero en proporciones infinitas, infinitas. ¿Ya? Extraordinario, por lo mismo, ¿ya? Extraordinario, una obra de kitsch. Bueno, entonces, en medio de ese escenario, ellos empiezan con la disputa cultural. Esa es la tesis. Algunos usaron esa tesis como Axel Kaiser para cobrar muy caro, ¿ya? Por este difícil servicio de vencer a la izquierda en las ideas. ¿Ya? Y otros trataron de entrar en lo mismo y empezaron a buscar, y algunos sacaron algo, en fin. Bueno,
todo ese proceso para ellos no ha terminado. El relato de Mansuy, que está muy bien logrado poéticamente, nos fuimos quedando en silencio, ¿ya? Revela una derecha que se queda sin discurso político. Carlos Larraín financia el IES, el Instituto de Estudio de la Sociedad, Exacto. toda la fortuna Entonces, de la heredera del TEL. entonces en ese contexto la derecha siente que tiene que lograr ir a esa disputa cultural, pero entiende que sus intelectuales en las universidades privadas, la verdad es que habían estado en un ambiente muy poco competitivo y no estaban en condiciones de enfrentar a los intelectuales de izquierda de las universidades públicas. Ese fue el diagnóstico, así de brutal y así de claro, ¿ya? Esto es llamativo porque la izquierda no tiene su propio diagnóstico al respecto. O sea, es un asunto en el cual tiene una potencia, no tiene ese diagnóstico. Bueno, en ese contexto hay dos hipótesis que surgen en la historia, en el fondo. Uno es la hipótesis: hasta que no estemos preparados intelectualmente, no vale la pena una disputa de poder demasiado radical, porque no tenemos cómo ganar la disputa intelectual y vamos a perder finalmente. Esa es una tesis. Y la otra tesis es la tesis Cast. La tesis Cast es la única forma de ganar esa disputa cultural es destruir la disputa cultural, es romperla por dentro. No es ganar la disputa intelectual, es llegar y destruir las universidades públicas, es llegar y tener políticas que están implicitadas en el programa, Steve Bannon. represivas contra aquellas personas que promuevan ideas contrarias. O sea, esa es la hipótesis. Entonces están estas dos hipótesis dando vuelta, que yo creo que hay una cierta derecha que le Sí. preocupa mucho que ocurra esto otro, porque entiende, ojo con esto, no entiende que te parezca terrible humanamente, yo no confío mucho en esa hipótesis, pero entiende que el clima de negocios y de visibilidad y de prestancia y de prestigio exterior se vuelve muy inadecuado. Sí. Que pueden, claro, que pueden, así solo especulando, que pueden ser razones para los nuevos tipos de malestar que se van construyendo, las nuevas formas que tiene también el abuso, que de pronto uno no lo ve y las sociedades transitan sin problema, pero hay una acumulación subterránea, lo que pasó en estos 30 años con la lógica del crédito, ¿ah? Del crédito que todos valoramos. Siempre nosotros lo decimos, yo creo que es un muy buen ejemplo cuando uno, volviendo al tema del estallido social, cuando uno mira el malestar acumulado en el estallido social y uno ve, por ejemplo, con tus propios cuadros, tus propias investigaciones y de otros, mirando la acumulación de el crédito sobre el crédito, esta lógica de estar endeudado hasta las patas de la sociedad, que es parte de uno de los elementos motores, pero que tiene toda la contradicción de que cada uno, en su propia vida individual, la gente, todos nosotros y nosotras, por supuesto que uno defendía el derecho a crédito. De hecho, si alguien hubiera limitado por acción del Estado la posibilidad de endeudarse, habría habido seguramente movilización, exigencias variopintas, que es parte de la complejidad. Yo por eso con el tema lo comentó Mirko hace un buen rato atrás, pero solo no quería dejarlo pasar que suscribiendo la tesis, digamos, de que el estallido terminó, en ese sentido que es una muy buena provocación que ya hace un par de meses Pero partió haciendo Mirko. terminó muy bien. Sí, pero por eso digo, pero más allá de eso, yo creo que hay un problema adicional, ¿ya? Yo no diré el rojerío socarronamente como Macari, pero en realidad es aún más depresiva mi mirada, porque yo creo que independiente de cuándo terminó, de cuánto duró, si fueron semanas, meses o un año y medio hasta el inicio de la convención, creo que además hubo vastos sectores, y eso es muy problemático, que nunca estuvieron disponibles a sentarse a tratar de mirar. No digo que sea sentarse, mirar y describirlo. Uno puede suscribir o no, por ejemplo, la tesis planteada por Alberto en su libro, etcétera. Pero lo que quiero decir es que en general no hubo, de casi ningunos sectores políticos relevantes, una mirada profunda de qué era el estallido. Entonces, no solamente el tema es cuándo se acaba, si terminó o no, sino qué era el estallido. Y eso sigue siendo un problema súper complejo, porque el estallido, Se porque, movió tanto el árbol que no había momento de sentarse a pensar, po, por supuesto, bueno, pero eso es un problema, recién porque, ahora empieza a calmarse un poco. claro, pero por eso digo que en el fondo eso es problemático, la versión quizás más clara, evidente, y yo tomo distancia con mucho cariño, porque están ahí probablemente gente con la cual tengo muchas cercanías políticas, de voluntarismo, pero una cosa es la voluntad política y otra cosa es el análisis lo más objetivo posible de la realidad, es aquellos que le mencionaban, muchos líderes,
como revuelta, como rebelión, como distintos conceptos que evocaban y que hacían suponer que había detrás de ello, lo hemos dicho varias veces, elementos programáticos, elementos organizativos, elementos de liderazgo, cuando justamente lo que tiene el estallido es que tiene todo eso que se va por el water. Mira, yo te diría que casi es un milagro cuando uno mira la historia ahora. Ahora pareciera la historia lineal, pero si uno está parado el 23, 24 de octubre, en realidad es un milagro que 3 semanas después de eso echaron la Constitución por el water. Quizás podría haber sido otra cosa, quizás podría haber ido por una reforma radical económica, quizás salía el presidente Piñera y decía, le eliminamos los créditos a todos los chilenos, todas sus deudas, no sé, te estoy inventando. Fue por ese camino institucional, por supuesto tiene cierta lógica pensarlo, pero tiene mucho de casualidad, porque el malestar social, el tema es que era tan grande, tan grande, tan grande, que hubo que entregar la Constitución porque se entendía que era lo más grande posible, pero no soluciona esa solución, que es fantástico, que bueno que se hizo, me alegro, es las razones por las cuales le haremos así al 18 de octubre, de aquí yo hasta que me muera, pero eso no explica, en el fondo, toda la complejidad y todos los matices de energía, que es lo que hace que estemos hoy día, mucha gente, con una mirada extremadamente sorprendida, me incluyo también en la sorpresa, de poder tener a Kast como eventualmente, y nosotros tres estaremos de acuerdo en eso, que tiene una opción real, posible, de ser el próximo presidente de Chile. Así, o sea, eso Ahora, es... esto que voy a decir, estrictamente así. ¿Usted quiere más estallido? Vote Vote por Kast. Kast. Sí, claro. Eso es. Esa es ¿Ah? otra pregunta muy Entonces, votar cabrona. por Boric es votar por Freno a mano. tomarnos un calmante. ¿Ah? Porque ese calmante es necesario, ¿no? Para acompañar el proceso de creación de una nueva constitución y que termine eso en su derrotero de manera exitosa, siendo aprobado. Eso es lo importante. ¿Ah? Claro, Estamos mirando el porque país en el mediano y largo plazo. Ahora, si a queremos Boric, rock and roll, más rock and roll, casco. claro, a Boris el 29 de marzo le van a hacer una buena revuelta. eh, Eso va a tener cero legitimidad y se va a acabar. Entonces, inmediatamente se desagrega. En cambio, eso con Kast. Kast se agrega. Voy a estar yo Ahora, tirando molotov el 29 de marzo si está Kast. ahora, es importante lo que planteaste, Darío, porque no lo hemos dicho nunca. ¿Eh? No lo hemos dicho por respeto, esa es la verdad. ¿Ya? Por lo menos yo no lo he dicho por respeto, porque entiendo que hay una energía psíquica que también camina en todo esto. Pero ya es bueno decirlo. No fue una revuelta, no fue una rebelión. ¿Ya? Es súper simple. Una rebelión, como una revolución, como cualquier, es un acto político. Es un acto que tiene etapa de planeación, etapa de ejecución. Eso no existió. Entonces, hay que tenerlo súper claro. El rótulo de estallido es preciso. Ni siquiera es un movimiento social. Yo, cuando partieron las protestas del 2011, traté de aplicarle toda esta literatura sobre movimientos sociales. No me servía. Ya el 2011 no me servía. Por eso tuve que mirar todo a malestar y empezar a buscar cosas nuevas y ver cómo armaba un dispositivo interpretativo que fuera capaz de entender este proceso. Bueno, esto fue más claro echarle agua. ¿Ya? Esto no fue una rebelión. Que esto es lo mismo, o sea, cuando la gente del frente y la CNI estaban en guerra. ¿Significa que estaban en guerra? No, ellos sentían que estaban en guerra. Eso no significa que estén en guerra. No había guerra. Entonces, eso es lo importante de entender la diferencia. Estos son grandes discusiones en las ciencias sociales. ¿En qué momento un fenómeno es un fenómeno? O sea, porque hay momentos que son prefenoménicos, que son el prólogo del fenómeno, pero todavía no lo es. Creo que es importante entender que esto tiene, y que muchas veces, no siempre, ¿eh? Pero muchas veces el no tener claro este tipo de cosas a la larga puede afectar el proceso. O sea, por eso la honestidad intelectual es un valor tan importante en momentos como este.
porque en el fondo es importante que se analice todo tal cual está, lo mejor posible. Por supuesto, uno se va a equivocar, tiene sesgos, obviamente, tiene muchas cosas, pero lo mejor posible, ¿ya? Sin estar en la estridencia, sin empezar a incurrir en errores que mañana te van a costar caro. Por eso lo que dijimos cuando pasó la interferencia, o sea, por eso hemos ido tratando de ir precisando cosas, decir, oye, cuidado, 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 porque si además nosotros, en un sector determinado, ¿ya?, le ponemos ficha a una conducta que es protofascista, le damos espacio a otro que tiene tendencia, o sea, que le parece fácil, digamos, le viene de cerca. Manuel Ahora, hay un Castells también. hecho, Sí. y hay un hecho que yo quiero destacar. En el mundo de Kast, yo creo que fue un bombazo lo de Tomás Moschati. Un bombazo. O sea, a ver, todo el mundo de Kast juraba de guata que Tomás Moschati estaba con ellos. Qué Lo grande Ricardo, juraba. weón. No lo conocen, pues, weón. No lo conocen. Que nadie sepa lo que estás pensando, Tomás. Siempre es así. Siempre es Con así. Cast le ponemos más publicidad a la Bio. Toda, métele toda, métele toda. No, y Una espero que le semana antes. pusieran toda la publicidad. Y la última semana, ¡pum! No, claro. Pero mira lo que dice. Nadie ha dicho una crítica peor. Nadie. Sí. Un programa escolar. Escolar esto. Ni siquiera Escolar. peligroso, ni fascista. No, Porque no es no. la crítica ética de Matamala. Lo conversamos el otro día. Sí. No es la crítica ética de Matamala, que tiene, pero que en general Que puede no ser muy power. funciona. Que no Exacto. funciona, no funciona, porque es para los que ya A los piensan eso de convencidos. casa. Claro. Lo de Mochati, en Ah, cambio, es el ninguneo. Sin te llorar. El te ninguneo. penetran las propias filas. Sí. Sí. 6 por Es 12, le digo, duro. 6 por 12. 6 por 2. Claro, le hizo el toto, le hizo el toto. Pero usted está saliendo del kinder, ¿no? El kinder, sí. No. Quiere ir a la escuela, pero está en el kinder. La escuela, el kinder. 2 más 2, no sabe, muy bien. Algunos Otra se cosa. enojan con nosotros cuando le hacemos que a Mochati, porque no, que está funado, que el sindicato. No, pero si estamos. ¿Ah? Pero Sí, es que, sí. bueno, es el típico maximalismo ético. Usted trata de Sí, actores del Besito poder, Corleone. no de buenas Besito personas. Corleone. Tomás Mochati no más grande el que hay. Pues, bueno, Sí, No, sí. no. Oye, deja cambiar, hacer un quiebre, porque bueno, entre huevo y hueveo, mañana martes 16, se terminará votando en horas de la tarde-noche. Ojalá que se pierdan el partido de Chile los hueones. En el Oh, Senado, lo de Piñera. qué tremendo. Y bueno, y ya de verdad sí se va a rechazar. eso es más distópico que la elección misma. ¿Qué les queda? O sea, termina siendo, te lo pregunto provocadoramente, Mirko, sobre todo, termina siendo un flato mortadela esta votación anodina que se va a dar con resultados ya conocidos y probablemente con una escena que no va a dejar probablemente ni siquiera ni una postal la votación en el Senado. No, mira, no sé qué va a terminar siendo, que estamos en una época en que las piezas no encajan en el tablero de inmediato. ¿Ah? Va a depender, por cierto, de que estemos con jugada anterior y veamos qué es lo que pasa después. Y probablemente en 2 o 3 meses más, en función del destino de Piñera, ¿no? De todo lo que van a ser sus procesos que en curso, que también dependen del resultado de la elección, los procesos por violación a los derechos humanos, etcétera, vamos a saber si le hicieron un favor o no, po. Mm. ¿Mm? Esa es la perspectiva. Esto hecho no se puede dar mañana, no se puede decir mañana. Mm. Bueno, está súper rara la semana. Tenemos, Pero yo quiero decir simplemente que Mirko tuvo una propuesta en el seminario y quiero que la repita. ¿Cuál de todas? No sé, ¿cuál de todas? Mirko propuso que en vez de aprovechando que estaban reunidos ahí para la Constitución Constitucional, que dado el escenario, mejor prorroguen el gobierno de Piñera por un Ah, año. Ah, sí, porque entre cast, de hecho yo por no, eso eso estoy fue, eso fue, eso fue antes de que diéramos los resultados de la encuesta. de la encuesta. Mira, de nosotros que sabemos los resultados de la encuesta, lo que le puedo decir es que quizás terminemos proponiendo que el gobierno de Piñera se alargue un año. Yo ya empecé a buscar a qué país me voy. Por eso no está polera, sí. Estoy buscando
porque no sé si me puede ir a España como Alberto, así todo. Te propongo Costa Rica. Costa Rica. Muy No, buena no idea. no es la bandera de Costa Rica, pero es casi igual. Así que sí. Oye, sí, pues semana, o sea, weón, o sea, se vota mañana, es que eso es lo loco, se vota mañana la acusación constitucional y, como que, y es más importante el partido de la selección, digo, ¿cachai? Que también es mañana. O sea, porque más el partido de mañana la selección determina en parte importante si es que vamos o no vamos al mundial, digamos. Si se pierde, nos fuimos a la chucha de nuevo, si ganamos, como quedamos bien encaminados, como, o sea, momentos críticos. ¿Eh? Y se vota la acusación, y seguramente el día siguiente ya se forma la comisión mixta para el cuarto retiro, que en sí mismo puede ser irrelevante, pero que en este contexto y todo esto con la elección del domingo, la semanita, bueno, todo concentrado y por lo tanto además todo desvirtuado. Porque yo creo que todos los actores políticos piensan en cada cosa que sirve. O sea, hasta el Sí, resultado de la no, selección chilena mañana nosotros podría... no somos, Hay que decirle, nosotros somos analistas del poder, ¿no? Entonces, hay que todo que esto que decirle tú a relatas, Gabriel Sí, todo pues. esto que, que tú relatas de la manera que lo relatas, te muestra que no hay mucho poder en ninguna parte. Sí. Y vamos a ahora, tratar de hacer alguna taumaturgia, no sé, por el domingo en la noche que vamos a la red a comentar la elección. Contémosle a los radioescuchas del podcast. está confirmado eso, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, el Sí, domingo a las 11 sí, de la noche estamos ahí comentando ya el resultado. ya. Cierre de mesa, ¿a qué hora es? ¿A las 6, a las 7, Daniel? ¿O tú Seis. vienes a Seis. las 6? Seis. No, vamos a estar A con las todos los 8 tenemos claro la resultados. presidencial, a las 9:30 las principales diputados, senadores ya con cuadritos. Así que a las 11 de la noche vamos a llegar nosotros, vamos a llegar vestidos de viudas. El after hour. Oye, Transmitiendo no, desde el pero comando de casa. yo creo que para las opciones de Boric, lo mejor es que Boric quede detrás de Kast por muy poco, Pensaba lo mismo. porque es la manera que se active todo ese mundo que dice que Boric es un amarillo, que no se va a mover, a menos que sienta mucho miedo. Entonces ese miedo, porque te das cuenta que dicen, abre la encuesta, te la dijo fulanito, nah. No creen, el descreimiento completo, les tiene que ocurrir el hecho de realidad, ¿no? Para que se Mira, convenzan. la gente, Alberto, te doy el tiro, nos pidió en el seminario, nos ha pedido por muchas vías que debiéramos integrarnos al comando de Gabriel, ya mirando a la segunda vuelta. Y no puedo ni confirmar ni descartar que haya habido alguna invitación de ese tipo. No estoy en condiciones ni de confirmarlo ni de desmentirlo, pero yo creo, no sé qué les parece a ustedes, pero yo creo que Alberto, que fue el que más se entusiasmó con la idea, debiéramos hacernos cargo y debiéramos en los próximos días, porque claro, uno podría decir esperemos los resultados, pero un buen comando tiene que preparar cualquier escenario para el domingo. Yo creo que podríamos hacerlo. No sé si a ustedes les parece. No, yo estoy Pero por completamente de acuerdo. supuesto, Completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos que. O sea, me parece obvio que, deberíamos que, cobrarla que- como Meo, en todo caso, como Meo cobra la asesoría en América Latina. No, pero hay momentos que la patria exige. Sí, sí, sí. Mira, nos juntamos a hacer un No, podcast un 19 de octubre del 2019 y lo entregamos así gratuitamente a todos y a todas. Yo creo que deberíamos juntarnos esta semana, quizás, no sé, jueves, viernes, cuando ya termine la campaña, bosquejamos, vemos si de repente invitamos a alguien y debiéramos enviárselo al comando. No sé si compartirlo con toda la comunidad de Cosa Nostra, no sé si más bien debiéramos entregarlo en privado o hacerlo público, no sé en realidad. Alberto. yo creo que tiene que ser público. Tiene que ser público porque tiene que ser, la estrategia tiene que permear. No es solo el comando, no es solo la acción. Creo que tiene que haber una coordinación más general. O sea, los Mm, votantes tienen que ser parte del mismo espíritu. mm. Porque si no, a ver, Sí. para meterles miedo, sin decir los resultados. Si uno sumase así de manera totalmente mecánica, sin ninguna clase de sofisticación, si uno suma a Cast, a Sichel y a A París. Parisi, suma 51. ¿Ya? Chao, Entonces, amigo. Chao. entonces, bueno, o sea, si acaso hay algún momento para juntar miedo, Es este ese. es. Sí, claro. Claro. Obviamente la cosa no es tan simple, obviamente hay ciertos remilgos, hay ciertas situaciones,
hay cosas que pueden ser distintas. Sí, obviamente hay votos de Parisi que no se van a Kast. Ah, qué tranquilidad. Pero hay votos de la Yanna Proboste que no se van a Boric. Muy poquitos, pero hay. Y esto es milimétrico. Ahora, otro momento será cuando toque que analicemos, como lo hicimos en su momento, ¿ya? Cómo pasamos del 80 al 70, al 70 al 60, al 60 al 50. ¿Ya? Bueno, en todo caso, el homenaje merecido para Carlitos Correa, amigo de la Cosa Nostra, que fue el primero que dijo que Boris va a terminar siendo Lago. Y la manera en que Boric puede ganar esta elección es calcada, ¿ah? De la El- Lagos Lavín, además que fue la que condicionó el derrotero neoliberal de su gobierno. ¿Ah? Recordémoslo, ¿no? Es un hecho político, un voto por mesa el que termina condicionando lo que el mundo del laísmo lee como un escenario de realidad completamente adverso. Mm. Ujú. Sí. Mira, hay 500 cosas más que hablar, pero aquí, dejémoslo acá, ¿o no? Sí, vamos al debate, la gente va a estar en el debate, así que... No, pues si ya vio el debate. Ya, De hecho, no te hiciste nunca pero cargo de comentar el debate. disculpa, ¿y la gente que A está lo en la Hidalgo. aplicación, la gente que ¿Ah? está en la aplicación, ¿a qué hora recibe El el podcast. entregable? ¿Mm? O sea, le llega antes, la comunidad recibe siempre el link de Spotify entre 7:30 y 8. Recibe el link de Spotify. Sí, Ok, sí. No, pero ok. yo creo que la mayoría va a escuchar y va a ver este podcast ya pasado el debate, que quizás no pasó nada, o quizás que ahora me van a cagar. Lo que podría ser sería un Joker, po, ¿ah? Entonces en la mitad de la weá saca Arte una pistola y le dispara a Castro. Ídolo, po, weón. Yo, bueno, es que lo van a ver tarde, pero quizás lo han pensado los compañeros de Lupa. La gran Joker. No, no lo El creo, Guasón. Sí, po, no lo creo, no lo creo. Porque esa escena no es lo creo. maravillosa, magnífica. Sí, sí. Sí, pero se O, requiere... aunque en realidad, si tuviéramos que analogar alguno de los 7 candidatos, no es para nada Arte, perdón, me acabo de equivocar. No, el que está más cercano a eso es Sichel. Sichel, el que, pese a que se ve tranquilo, creo que ha hecho unas muy buenas últimas 2 semanas, se nota que se sacó el peso encima cuando cachó que ya no tiene ni una alternativa, recuperó un tono que no le conocíamos, muy interesante, pero en el fondo es el que está así angustiado, así que él podría sacar una pistola, dispararle a la Llana, porque la Llana le hizo mucho daño, y dispararle a Cast y decir, igual no es el presidente. Buena. Siches. No, me gusta más el ahorcamiento. La escena de la apretada cogote es más cuarto medio. ¿Ah? Cuando el que ese weón que te está molestando todo el rato, chicho, paga ahora, weón, paga ahora. Bueno, sí, es una campaña, eso lo analizamos también el primer día que analizamos las campañas y las franjas en detalle, de que una campaña bien, por todos lados, ¿ah? Por los que lo hicieron más o menos bien, más o menos mal, pero un poquitito cargada al infantilismo. Sí. Un poco... Ahora, yo considero que, por ejemplo, hoy día Boric tiene una oportunidad que es empezar a poner un ambiente con nombres. O sea, sin nombre, dice, lo que pasa es que uno tiene que pensar, yo no he hablado con nadie, porque me parece irresponsable todavía, pero a mí, por ejemplo, a mí me gusta X persona para tal ministerio, me gusta Sí. tal persona para tal ministerio. No, Eso pero es yo creo que interesante, eso es más a partir del lunes. Yo creo que ya está en Desclasifiquemos. pero estrategia no, segunda vuelta. el lunes es lo que dice Pirincho, que es nombrar gabinete, pero ahora es No, nombrar. ¿Por No sé, qué? eso no lo dijo Porque, Perincho, lo dijo Mirko. ¿Eh? no, lo dijo Pirincho. ¿En Yo no serio? creo Pirincho, que sea Ah, bueno nombrar el gabinete al día siguiente. No, yo no no, lo no, lo dijo aconsejo. Pirincho. Bueno, pero lo que quiero decir es que eso, ¿por qué? Porque uno de los grandes defectos de Cast es que de verdad a su lado no hay nada. O sea, no hay nadie mínimamente razonable. Nadie que hable sin gritar, sin tirarse encima. O sea, no. Vanessa Kaiser, su ministra de Cultura. ¿Ah? La que paró el Teatro Amil. Claro. claro. Sí. O, Oye, no, pero sí. Vamos a ver si tiene Boris la capacidad de comprender el momentum de segunda vuelta, ¿no? Que es un momento de estadista y de poner dique hacia la derecha
y de dar nombre. Yo creo que lo que está cantado, que de alguna manera se empezó a insinuar en la entrada de Isquia. ¿Ah? Sí, La dificultad del momento va a obligar a la entrada de Isquia y a escena. De hecho, ella ya dijo que iba a votar por Boric, entonces se salió del... Necesitaba apoyo, probablemente se lo pidieron. ¿Ah? No, no quiero decir lo dije, pero lo dije en el seminario, lo dije. Tenía la muela aquí, tenía la muela. Oye, bueno, un Jefa de adelanto, campaña, la Isquia, sí, y poner algunos rostros del mundo más conservador, de la DC, y luego va a poner un dije, pues sí, 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 ahí está el voto que sí. sí, es una mezcla. Un Carlito Gajardo, ponte tú que te saquís de la chistera. Ah, Claro, claro, claro. La Pati Muñoz al sí. temas de Sename. Básicamente toda la buena gente que ha pasado por la Cosa Nostra, así es como eso. Sí. Efectivamente, no es más que eso. No es mucho más que eso. Más matamala. ¿Ah? Julio César animando el acto final. Ya, pero guardémonos, porque los vamos a sorprender a todos ustedes, a toda la comunidad de Cosa Sí, Nostra, los vamos a nos sorprender vamos esta a semana. sorprender, sí. Sí. Atento, atento, va a ser sin aviso, jueves, viernes por ahí, y de repente, Es pum, van a decir, una idea inédita a nivel mundial. Inédita. el comando de Gabriel Boric. Ahí sí vamos a pedirle a Dabañino. Está en la playa, no lo quise molestar. Pero ahí sí va a estar Dabañino en el comando de Gabriel Boric. Pero es bueno que Dañino pudiese hablar, por ejemplo, con un fondo de playa, no es malo. ¿Has visto los fondos falsos que hace Barken en la radio? Esos con unos pájaros que son falsos. Y eso? Esto en la playa de verdad está bonito. Dañino, ¿viste? Como los fondos Que haga un falsos de WhatsApp, París. Déjame decir los fondos falsos de París. la última cosa. Yo estoy, ya lo dije creo la semana pasada, yo estoy un poco obsesionado en estas últimas 3, 4 semanas con Parisi. Lo sigo en todas sus redes, me meto, lo veo todos los live, porque me pasó, es como con esas teleseries así que de repente veí, turca, no sé, que son objetivamente así muy malas, no digo todas, pero de repente incluso algunas que de verdad es horrible, que es la costarricense de segunda mano, no sé qué, y te engancháis, porque es tan kitsch que la veis. Me pasa lo mismo con la campaña de París, y no paro. De hecho, quiero que llegue pronto el próximo domingo para desconectarme de todas sus redes. Entonces le sale todo mal. Hoy día, hace 4 horas atrás, empezó a grabar pero es que yo además me imaginaba, perdona Mirko, con respeto, pero me imaginaba como Mirko candidato presidencial, pero así, solo. Porque se nota que está solo, el gobierno se ha gastado ni $500 en contratar un asistente que lo pueda ayudar en algo. Entonces, hoy día lo estaban entrevistando, entonces estaba así igual en el computador y se puso fonos. Entonces prendió, dijo, lo vamos a poner en vivo en Instagram. Entonces puso su history de Instagram, o sea, su en vivo, y empezó a grabar así. Entonces yo me conecté porque me decía, estaba transmitiendo en vivo, lo empiezo a ver, y era una grabación así, que se movía. Pero además, el idiota, tenía puestos los audífonos. Entonces solo se escuchaba su voz y no de la persona con la que estaba conversando. Estuvo así 15 minutos y toda la gente le escribía, no se escucha el otro tipo, idiota, sácate los audífonos, no sé qué. Y en algún minuto, porque además de ser tonto es chanta, entonces se saca, finalmente de repente cacha, se nota, y desconecta los audífonos. Y ahí se empieza a escuchar el otro tipo. Y le dice, me están diciendo que no te escuchaban, Mauricio, sería bueno que hablaras más fuerte, no sé qué. No, el tipo no tenía que hablar más fuerte, tenía que desconectar los audífonos. Bueno, ese y mil cosas, ustedes se pueden enterar si siguen en las redes a Franco Parisi. Pero podría haber recortado ese momento. No, que Está, todos los días te entrega de esos y más. está Ya muy Mirko se está bueno. enojando porque Mirko tiene pinta de votante Parisi. Sí, mira ahí. Ya, chao, weón. Nos vemos. Ya. Nos vemos Chao. la semana entonces. Nos vemos la semana.